Escuchen. El 24 de junio no pasó nada y pasó todo. Así como se lee. No es feriado ni día de grandes batallas. Se pondera desde hace poco, pero el mismo día nacieron Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Osvaldo Subeldía, Ernesto Sábato y Juan Manuel Fangio. También pasaron a la eternidad Carlos Gardel y Rodrigo Bueno. Fue la fecha en que la Argentina eliminó a Brasil, el único duelo eliminación directa jugado hasta hoy en una Copa del Mundo con el famoso gol de Claudio Paul Canigia, en la que la selección de Peckerman derrotó a México con un bombazo de Maximiliano Rodríguez, y la primera vez que un equipo argentino le ganó a un par de la corona británica en una cancha de fútbol. En esas 24 horas de 1989 empezó uno de los recitales más conocidos de los Redonditos de Ricota. Se dio un día como ese, el último atardecer sin que Argentina se consagre campeón del mundo, y la última luna que vería Diego Maradona como jugador de la selección argentina. Fue, en el plano de lo ficticio, la fecha que eligieron Borges y Bioy Casares para designar el último partido de fútbol en nuestro país. En su famoso cuento, Est Percipi. Bueno, esto es parte de Fuegos de Junio, un libro de Lástima a Nadie, maestro. Un grupo de escritores, periodistas. Vamos ahora a meternos de lleno en una clasificación curiosa y extraña, y para eso lo tenemos aquí en el Patrick Rice, aquí en la Radiográfica, a Juan Stanisi, que es escritor y es el director de Lástima a Nadie, maestro. Juan, querido, ¿cómo te va? Bienvenido a Vilacancha. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Nehuen. Gracias por este espacio, por este rato para charlar un poco de literatura, de periodismo, de libros, de fútbol, de deporte. De todo un poco, ¿no? De todo un poquito. A ver, ya que estamos hablando de todo un poco, Lástima a Nadie, maestro, es una frase histórica de Diego Armando Maradona. Si mal no recuerdo, lo dijo en Tribuna Caliente. En el equipo de primera. El equipo de primera. El equipo de primera. Lástima a Nadie, maestro. Al Nene Sanfilippo, ¿no? Al Nene Sanfilippo, sí. Ese, en realidad no, es en el medio de una discusión. Está bueno verlo entero porque por lo general hay un clip cortado en YouTube donde todo el debate que hay, debate por llamarlo de una manera muy generosa, que la discusión que hay entre el Bambino Veira, Ruggeri y Sanfilippo está como bastante reducida, pero es una discusión que se da con varios minutos, con palazos para un lado y para el otro, muy divertido para los tiempos de hoy acartonados en televisión. Es bastante divertido, bastante bajo en términos, si se quiere, morales o filosóficos, pero no deja de ser divertido. Donde Diego en un momento, vincha puesta, pelo medio sudado, le acababa de regalar los botines a Fernando, no me animo a nombrar el apellido. ¡Caramba! Arrancamos con todo. Pero está en serio que gente de la cultura tiene ese miserable dejo que tiene que ver con las supuestas mufas. No. ¿Lo digo yo? ¿Un arquero? No, un arquero no, un reconocido periodista deportivo, devenido un dirigente político con alguna que otra causa de Fernando Niembro, a ver. Pensé que lo había sacado, No recuerdo, no recordaba ni el programa ya a esta altura. Bueno, Diego le acaba de regalar sus últimos botines a Niembro, ya que lo nombraste, lo nombro. Y en eso Diego empieza a hacer como si fuera, estuviera en una pista de aterrizaje, a mover los brazos, y le dice al Nene Sanfilippo esto, ¿no? Pelealo, tenele bronca, pero lástima no se le tiene a nadie. Y para mí es una frase muy buena ya de por sí. Y una vez, en las primeras remeras que habíamos hecho con Lástima a Nadie, lo habíamos hecho con una imagen de Diego chiquito, con una de las primeras imágenes que hay de Diego cuando es muy chiquitito. Y tomaba de golpe una fuerza esa imagen con esa frase de fondo. ¿No? De ver un pibe de barrio, un pibito con una pelota bajo los brazos, todo embarrado, y la frase Lástima a Nadie, maestro, pegaba como un giro de 360 y cambiaba la significación, que es algo que suele pasar bastante seguido con las frases de Diego cuando uno las toma y las pone en otro contexto. Bueno, cuántas frases, ¿no? Son por lo menos 45 años de la vida de los argentinos de frases. Una tras otra. Pero contanos, y contale a la audiencia, ¿de qué trata Lástima a Nadie, maestro? Bueno, Lástima a Nadie, maestro, es una suerte de anomalía dentro de lo que es el mundo de la literatura y del periodismo, porque es pensar a la literatura y el periodismo desde un aspecto pura y exclusivamente colectivo. Por lo general, obviamente que quizás en lo que es radio, por ejemplo, se colectiviza muchísimo más la palabra, porque
hay reuniones, hay debates, hay ideas que se intercambian a la hora de hacer un programa, pero por lo general en lo que es lo escrito se suele creer, ¿no?, que el escritor tiene esta figura de tipo sentado en un escritorio a la luz de una luz tenue, escuchando jazz y con la pipa. Y solo. Con la pipa, con una boina y un gato quizás dando vuelta, como mucho. Pero que se suele pensar como en algo solo. Yo a Lástima a Nadie lo creo de alguna manera, sin todos los vicios que puede llegar a tener una banda de rock, lo creo como una banda de rock. O sea, pienso en términos de banda de rock, quizás porque vengo mucho del palo del rock cuando era más chico, pero creo que tiene la idea o la mentalidad de esto, ¿no? De poder discutir todo, de poder pensar todo, de poder intercambiar los textos, de poder... obviamente cada texto lo firma cada uno de nosotros, Lucas Jiménez, Santiago Núñez, yo, Esteban Bedrinian, Nadia Fink, pero siempre no se colectiviza en un sentido vacío de la palabra, sino que se discute a nivel colectivo cuáles son las decisiones que se van a tomar dentro de un libro o dentro del portal mismo o dentro de cualquier proyecto que queramos hacer. Yendo a términos más prácticos de qué es Lástima a Nadie Maestro, es un portal que nació hace 6 años con la idea de cruzar literatura con deporte, no de hacer periodismo, sino de acercarnos un poco más a lo que era la ficción, pero que rápidamente mutó hacia el periodismo. ¿Por qué todo el mundo quiere huir del periodismo? Qué pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. A ver, se está dando un fenómeno muy singular. Vos recién nombrabas el equipo de primera, año 1997, y había un boom del periodismo deportivo en aquellos días. Pero un boom. Había infinidad de academias de periodismo deportivo, ¿no? Era supuestamente una carrera con muchísimo futuro. 25 años después, todo el mundo huye del periodismo. O parece ser que se ha socialmente denigrado la profesión y el oficio, y pareciera ser que no está bien visto ser periodista. Yo con esto no digo que ser escritor tenga una catalogación ética y moral superior, pero ¿por qué no asumir la cuestión del oficio del periodista? Yo creo, por mi parte, es más por un lado de una humildad, si se quiere. O sea, creo que hay mucha gente que ha estudiado para eso. Yo no estudié periodismo. ¿Profesión o oficio? Creo que es más un oficio que una profesión, pero así todo respeto mucho a la gente que quizás tiene un título y que estudió 3, 4, 5, 6, 7 años, dependiendo si lo hizo en privado o en pública, y que para eso se ganó, digamos, un título que yo no tengo y que, qué sé yo, si a mí me dice periodista, no tengo problema. ¿Laburo de periodista? Sí, laburo de periodista. ¿Me considero o me autopercibo periodista? No, me considero más un escritor que tiene que trabajar de periodista para poder comer, básicamente. Que en eso no dista mucho la década del 20 a hoy, digamos, ¿no? O sea, ha sucedido a lo largo de las décadas muchos escritores que han tenido que dedicarse al periodismo porque básicamente uno de escribir cuento no vive. Vive de publicar una nota, de publicar un texto o de hacer un perfil. Igualmente, sí me resultan fascinantes las diferentes cuestiones que puede tener que ver con el periodismo, siempre pensando en el periodismo gráfico. Me gusta la radio, me gusta la tele, pero a mí me interesa pensar cómo escribir un mejor perfil o una mejor crónica, antes que nada. Esos son los aspectos que me interesa del periodismo. No me interesa en absoluto por mi lado, hablo en primera persona porque creo que frente a esto de por qué el periodismo puede llegar a estar devaluado o puede llegar a estar mal visto, creo que cada uno puede tener una opinión diferente. No me interesa demasiado el tema de lo que es la noticia y quizás ese pueda llegar a ser un eje por el cual se puede llegar a ver de alguna forma devaluado, porque hoy en día uno entra a Twitter para enterarse de una determinada... Por ejemplo, cómo cambió el nombre, cuál es el nuevo nombre del Frente de Todos. Yo me enteré por Twitter, no me enteré por la tele, no me enteré por el diario, no me enteré por la radio. Y así muchísimas cosas. Al mismo tiempo, creo que, como todo tiene quizás su contrapeso, cuando suceden noticias muy fuertes, por ejemplo, la muerte de Diego, creo que el 90% de las personas a las cuales vos le preguntes tuvieron que ir a los medios tradicionales de comunicación para chequear que esa información fuera cierta. Entonces, por un lado, quizás en el cotidiano hay una cierta devaluación, o que no sé si devaluación, pero sí que se han abierto muchos más canales de comunicación que no hacen que uno tenga que consumir necesariamente los medios tradicionales, pero por otro lado, cuando sucede algo muy fuerte y uno tiene que chequear eso, digamos, chequear no en el término del periodista que trabaja, el ciudadano normal que dice, che, pero pará, ¿es verdad que? Puntos suspensivos, lo que ustedes quieran. Bueno, ahí sí prendés la tele, buscás en el diario que consumas o ponés la radio para ver si eso es cierto o no es cierto. Entonces, ¿está devaluado?
En el cotidiano quizás sí, pero creo que más que devaluado es que ahora hay más posibilidades de consumir otras cuestiones que antes eran pura y exclusivamente leer el diario, mirar la tele, el telediario a la noche y escuchar la radio durante el día. Me gustó lo del telediario, me suena muy, muy español. Ahora, cuando uno lee Fuego de Junio, por ejemplo, que es un libro que me parece muy, muy, muy interesante, muy bien narrado, desde una cuestión que tiene que ver con una fecha y acontecimientos deportivos, sociales, culturales que se fueron dando, hay mucho de periodismo. Sí, porque las otras dos cabezas que conforman Lástima Nadie Maestro, Lucas Jiménez y Santiago Núñez, son periodistas reales, digamos, no como yo. Lucas está casi egresado de la Universidad de Lomas y Santi de la UBA en comunicación. Entonces, en este suerte de coro que conformamos para pensar las cosas, hay dos periodistas que obviamente aportan su cuota, y por otro lado yo entiendo también que, por ejemplo, a la hora de... en ese libro hay un cuento que es sobre Gardel, que es el último match de Carlos Gardel. Es una ficción absoluta, pero todos los datos que hay ahí adentro son reales, desde los personajes que atraviesan, las fechas en las cuales van sucediendo las cosas que van narrando esos personajes, y incluso el partido final que Gardel se dispone a escuchar como una de las últimas acciones de su vida. Está todo puesto de una forma en la cual juegue dentro de la ficción la realidad. Y para eso, digo, uno tiene que ejercer, digamos, tomar determinados aspectos del periodismo. Yo, de la misma forma que quizás tomo aspectos de la música para citar en un texto, o para tratar de darle ritmo a un texto, o de la literatura o de la poesía para tratar de meter una imagen, bueno, también tomo aspectos del periodismo para poder elaborar esos textos. Claro, está bien. Y pensaba, ¿no?, mientras te escuchaba, Juan, qué interesante esto, es cierto, ¿no? Las redes sociales, la explosión de las redes sociales hizo que cada uno pueda ser un efector de noticias con sus modos y sus formas. Ahora, ¿cómo cambió también la literatura en relación con las redes? La escritura ha cambiado notablemente. Sí, si uno la piensa en términos de redes... Si no estás de acuerdo, digamos, lo podés decir, ¿eh? No es que no estoy de acuerdo, digo, depende desde dónde lo pensemos. Digo, yendo al caso nuestro, nosotros sabemos que para el cotidiano escribimos de una forma para redes sociales. Ahora, cuando yo voy a hacer un libro, no voy a escribir de la misma forma que escribo en redes sociales. ¿Y por qué no se puede escribir de la misma forma? Mirá que es algo que lo he pensado mucho. Y, a ver, vos tenés Twitter hoy que te comprime la cantidad de caracteres, pero, claro, el tema es el poder de síntesis que uno pueda tener para poder expresar eso. Sí, yo creo que tanto poner en Twitter o en Instagram como para poder comunicar realmente lo que uno quiera comunicar, es todo un laburo, digo. El poder de síntesis es todo un laburo ser un buen tuitero. No es una cosa que, bueno, me levanté y como es cortito lo hago fácilmente. Creo que son soportes diferentes. Me parece que está mal pensar... no sé si mal, pero, o sea, yo no estoy de acuerdo, yo no haría un libro, ahí está me gusta más, yo no haría un libro con posteos de Instagram, digamos, porque el soporte es Instagram. Para el soporte de Instagram está bien los textos para Instagram. Para el soporte de Twitter está bien los textos para Twitter. Para el soporte libro, bueno, hay que pensar los textos en términos de libro. Eso por lo menos así lo veo yo, diría Guillermo Nimo. Ya que estamos con deportes, periodistas en el recuerdo, ¿no? No sé, entiendo que quizás a algunas personas le haya modificado, pero a ver, yo a la hora de uno para poder reescribir tiene que leer, eso me parece que es algo básico. Totalmente. Para poder vivir tiene que comer, digamos. Para poder escribir tenés que leer. Es bueno que lo señales, porque pareciera ser que cualquier chichipío se pone delante de la computadora, abre el Word y dice, bueno, me voy a poner a escribir y... No, lee antes, por favor. No, y lee mucho. O sea, para mí es como, en términos de cantidad, creo que uno tiene que... Es mucho de los textos que tiene que consumir para poder escribir muchísima menos proporción, digamos. O sea... El tema es que hoy en día se lee en redes sociales. Ese es el gran problema. Se lee en un parámetro diferente al que tal vez nosotros... Yo pertenezco a una generación que todavía vivió el libro y tener educación sin computadora. Digo, si bien la tenía en mi casa, no era el fin de la educación. Hoy en día, la educación parte en una computadora. Y leer papel
es aún muy diferente a leer también en computadora. Pero, por supuesto, yo en un momento había editado una revistita mía sola, solamente por el hecho de que había textos que consideraba que se iban a leer mejor en papel que en pantalla. Pero me parece que se plantea esto en términos de la literatura o de la escritura, pero nadie va a decirle a un chico que está estudiando en la Universidad de Cine y tiene 20 años, che, pero mirá que vos no te tenés que educar con TikTok. No, me parece que es básico. Digo, si vos te querés dedicar, cualquier persona que hace cualquier cosa de su vida y quiere solamente leer en redes sociales, me parece perfecto, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere de su divertimento. Ahora, si vos te vas a dedicar a la escritura, y no puede ser tu único mecanismo de aprender o de absorber cosas, las redes sociales, incluso aunque te la pases leyendo revista Anfibia, digo. O sea, hay que leer otro tipo, hay que leer lo más variado posible. ¿Y qué lee Juan Stanisi? Yo últimamente estoy leyendo mucho ensayo. Lo último que leí es un libro que me resultó fascinante de una escritora belga que se llama Viviane Desprez, que se llama A la salud de los muertos, y habla de la relación que hace escribiendo sobre deporte esta persona, ¿no? Va a pensar la persona que me escuche, que habla sobre la relación entre la muerte y las personas que quedan y cómo se vinculan con eso. No en términos de psicología y de duelo, sino más en términos de creencias. Ahora estaba leyendo también otro ensayo que se llama Conferencia sobre la eficacia de François Julien, porque entramos, si querés, en este terreno medio escabroso. Tranquilo. Pero hablábamos ahora de que ayer salió la preventa de un libro que se llama Semilleros, que son crónicas o textos sobre los campeones del mundo en sus clubes de barrio. A mí me tocó hacer una sobre Dibu Martínez. Y si la persona que va a leer ese texto y lee los textos que están acá adentro, por ejemplo, no te digo que son dos escritores diferentes, pero como que hay un encare de la escritura muy distinto, porque el texto del Dibu fue mucho más ensayístico, entonces dije, si quiero hacer más ensayo, tengo que leer más ensayo. Y abandoné un poco la literatura más narrativa, que era lo que casi siempre leía constantemente, y me estoy dedicando a leer diferentes tipos de ensayos, cómo pensar un ensayo, cómo hacer un ensayo bien escrito, que no sea aburrido, y ese tipo de cuestiones, que aburren a la gente. ¿Y cómo ves a la literatura deportiva argentina? Porque hay un montón de títulos, pero un montón. Sorprende la cantidad de títulos que hay relacionados con literatura deportiva en la Argentina. ¿Vos cómo lo analizás, Juan? Yo creo que está en su mejor momento. Si uno lo piensa en términos de hace 2 décadas, ni siquiera hace mucho más, hace 2 décadas, y uno piensa que hoy en día hay, creo que por lo menos 4 editoriales dedicadas exclusivamente al deporte. Ediciones al Arco, que ya tiene creo que 20, 25 años, Fútbol Contado Ediciones y 2 o 3 más que lamentablemente no me voy a acordar. Pero hay editoriales dedicadas exclusivamente al deporte. Hay un montón de gente escribiendo sobre deporte, desde ficción, desde crónica. Yo creo que se han escrito, o sea, hay escritores como Ariel Sher, por ejemplo, o sea, que para mí es pensarlo en términos solamente de que es un escritor de deporte, me parece que no está bien, porque es un escritor de la zamputa. Y hay también gente haciendo periodismo escrito muy bueno, como Andrés Burgos, por ejemplo. O sea, digo Andrés Burgos pensando en El Partido, que para mí es de los mejores libros deportivos que se escribieron acá. La variedad que hoy en día y la aceptación que tiene hoy en día, e incluso, no sé, te habrá pasado a vos, Carlos, hace un tiempo, entrabas a una librería y pedías, che, ¿dónde tenés los libros de deporte? Y por poco tenías que bajar con la escalera al sótano, correr un par de sábanas, y ahí encontrabas 3 libros, 2 biografías y un libro de Fontana Rosa, con suerte. Hoy en día, muchísimas librerías ya tienen Librería Hernández tiene el mostrador y al lado tiene la biblioteca con el libro de deporte. No, por eso hay una explosión, nos encontramos de todo, ¿no? Después hay mayor vuelo literario, menor vuelo literario, nos encontramos con más estadística en algunos casos, más números, más investigaciones, pero es interesantísimo esta cuestión, ¿no? Hay un reverdecer muy potente de la investigación y de la literatura deportiva en la Argentina. Sí, incluso en estos términos que vos planteás, de la gran variedad que hay y la gran cantidad de gente como ávida por consumir ese tipo de cuestiones. Incluso hay una literatura maradoniana, digamos. O sea, hoy en día uno puede agarrar y tener más de un estante entero solo de literatura de Maradona. Y eso, de nuevo, pensando en que en Argentina, en la década del 70, cuando Santoro hace literatura de la pelota, no había nada. O sea, es prácticamente el primer libro que hay en términos de literatura y deporte. ¿A qué llamamos literatura y deporte?
Ahí nos metemos en el tembladeral de la historia. ¿A qué llamamos literatura y deporte? Yo, cuando lo pienso en términos de Santoro, no lo pienso en términos, por ejemplo, de biografías. Me parece que biografías, salvo contadas biografías, que creo que alcanza una mano, contadas biografías, la mayoría de las biografías son eso, biografías. Si me agarra quizás un profesor de literatura... ¿La biografía no es literatura? Es que en realidad, si me agarra, iba a decir eso, si me agarra un profesor de literatura, me va a decir que la biografía es literatura. Yo creo que la literatura, por lo menos es lo que yo creo, que no necesariamente tengo que estar en lo correcto, puedo estar totalmente equivocado. Acá vos podés decir lo que te parezca, Juan. Yo creo que la biografía, o sea, no de por sí que un libro que cuente una historia, que en este caso puede ser la historia de un arquero, lo que sea, en el términos de una biografía, tiene por qué ser literatura. Alguien me podría decir, pero existe la buena y la mala literatura. Bueno, para mí existe la literatura del fin. O sea, la literatura es mala, no es literatura. ¿Pero no es muy académica la idea? Posiblemente. Sí, Digo, posiblemente. A ver, el fútbol o el deporte es un hecho popular. Digo, uno puede analizarlo desde un montón de lugares, pero es un hecho popular. Pero lo popular no tiene por qué estar mal escrito. No, lo académico no tiene por qué estar bien escrito tampoco. Eso, pero ni hablar, ¿eh? No, eso ni hablar. Por eso cuando antes dije lo de ensayo, digo, ¿cómo pensar un ensayo bien escrito? No, eso ni hablar. Creo que el 90% de los ensayos están pésimamente escritos, son un bodrio, te das la cabeza contra palabras que no entran. Vos me dijiste que podía decir lo que quiera. Lo que quieras. Abriste una puerta. Abrí la caja de Pandora y así estamos. Ahora, qué cosa el campeonato del mundo, ¿no? ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto motivó? ¿Y cuánto hay todavía? ¿Y cuánto va a haber por delante? Vos ya hiciste 2, Semilleros y Ilusión Eterna. ¿Por qué? Digo, ¿no? ¿Es deportivo o es algo ya más social y cultural como es el fútbol en la Argentina? Es deportivo, social y cultural, creo, y literario también en este caso, porque si uno lo piensa en términos, por ejemplo, de las coincidencias que había en la previa, que uno decía, no, bueno, pues encontrás coincidencias con el 86, coincidencias con el 78, coincidencias con esto, con aquello, de las más insólitas, y eso es literatura. Ya partiendo de ahí tenés literatura. Tenés la realidad mostrándose ante el mundo y diciendo, miren qué interesante que puedo ser. También la realidad es interesante, no solo la ficción, ¿no? Me gustó lo último, ¿eh? Hagamos algo, vamos a la tanda, que estamos ya a las 5 de la tarde, 14 grados 9 la temperatura. Me gustó esto del academicismo. Yo sé que es una polémica grandota, grandota. Pero bueno, para eso estamos acá en Radiográfica, en para la Vila hacer Cancha. polémica. Para hacer polémica. Nos vamos a la tanda y más a Vila Cancha hasta las 6 de la tarde. Pone la gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. 8 minutos pasaron de las 17 horas, 14 grados 9 la temperatura. Seguimos aquí en el aire de la gráfica, seguimos en la Vila Cancha en esta edición viernes, junto a Juan Stanisi, el director de Lástima Nadie, maestro, escritor, polémico, ya lo estamos escuchando, ya lo estamos conociendo. Juan, este domingo presentan Ilusión Eterna, ¿es así? Sí, el domingo primero vamos a los datos concretos, porque viste, yo me voy por las ramas y nunca, el pragmatismo no es lo mío. Datos concretos. Domingo, 17 horas, se presenta Ilusión Eterna en Murillo 957, en el Club La Cultura del Barrio, un club muy querido. Para quien no lo conoce, tiene la oportunidad de conocerlo el domingo, con una propuesta que es más allá de la presentación en sí del libro. Arranca a las 5 de la tarde. La idea está pensada un poco como Carnaval de la Ilusión Eterna. Son 6 meses de campeones del mundo. A las 5 de la tarde pasamos el partido en pantalla gigante. A las 7 vienen Seba Varela del Río y Diego Tomasi, que son 2 periodistas que cubrieron allá, y vamos a charlar primero con ellos. Y a las 20 es la presentación concreta del libro. Bueno, en esta idea siempre de tratar de presentación sola, no, vamos a hacer más cosas también. Y hay preventa. La preventa es de Semilleros, que es el otro libro en el cual estuve laburando. Laburamos con Fabián D'Aloisio, el director de la revista Meta, laburamos como editores de Semilleros, que es 28 textos con prólogo de Ariel Sher y epílogo de Nemesia y Jos. 28 textos, uno por cada campeón del mundo, pura y exclusivamente la historia en su club de barrio. Messi en Grandoli, Dibu Martínez en San Isidro de Mar del Plata, Urquiza y Talleres. Solamente eso, no tocamos nada de la carrera posterior, solamente el club de barrio, donde están los testimonios de los técnicos, de los compañeros, de los familiares, del bufetero que le daba los sándwiches de jamón y queso, y tratar de pensar el rol del club de barrio a partir de
los campeones del mundo. Es como una cosa de retroalimentada de poder contar a esos chiquitos, o sea, poder contar a esos campeones del mundo cuando todavía eran unos niños que jugaban a la pelota, pero también poder rescatar la figura del club de barrio, algo tan golpeado, quizás no, algo tan golpeado por diferentes crisis económicas, por el Estado mirando hacia otro lado, por incluso por el intento de privatizaciones de algunos de estos clubes, algo tan golpeado y tan característico de la cultura argentina, bueno, poder utilizar a los campeones del mundo para poder hablar un poquito de eso. ¿Cómo fue adentrarse en el Dibu Martínez? Digo, porque a vos te tocó si no me equivoco, A mí me tocó Dibu. El Dibu Martínez. Sí. ¿Cómo fue adentrarse en esa Mar del Plata de...? Bueno, yo me crié en Mar del Plata, entre los 5 y 18 años, entonces conozco bastante... Hay una coincidencia ahí. Sí, en realidad... me parece que hay una elección más que hay una elección, pero porque cada uno... El huevo Acuña lo escribe un periodista de Neuquén. A Lisandro Martínez lo escribe un periodista de Gualeguay. Entonces está pensado a propósito para que no haya una suerte de porteñocentrismo yendo a mirar los lugares pensándolos en términos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces que cada lugar pueda contar a su propio campeón. Por eso yo de alguna forma agarré al Dibu. Fue muy interesante buscarle el ángulo porque había algunas anécdotas que ya son bastante conocidas, más que nada por las ha contado el padre o porque Jorge Peta, que era el entrenador de él, las ha contado también varias veces. Eran muy jugosas en términos literarios o en términos periodísticos arrancar el texto pensando o contando que en una serie de penales contra Kimberley el Dibu patea el primer penal, lo erra y cuando en vez de ir al arco vuelve a la mitad de la cancha y le dicen que ese tranquilo que atajo 2 y efectivamente ataja 2. Y pensar al Dibu de 11 años haciendo lo mismo que después hizo en Qatar era muy interesante, pero me resultaba muy fácil. Un ejemplo, ¿no? De no ser porteñocista, dijo Kimberley. Y muchas veces en la ciudad de Buenos Aires le dicen Kimberley. No, es Kimberley. Kimberley. Ahora, fíjate qué interesante. ¿Cómo que fácil? ¿Qué es lo que busca el escritor? En mi caso, no repetirme. Me parecía una fórmula que ya había hecho varias veces, la de la crónica comenzando con una escena muy fuerte, siguiendo con diferentes cuestiones cronológicas, yendo a otra escena muy fuerte e ir intercambiando eso. Esto no lo digo en desmedro de las personas que lo hacen escribiendo, porque me resultaba conmigo mismo, o sea, conmigo mismo decir, no quiero repetir la fórmula que sé que va a funcionar, quiero buscarle una vuelta para que esto sea de otra manera. Para enquilombarme a mí mismo, básicamente, para estar 3 meses para escribir una crónica de 7 páginas, de 8 páginas. Y lo que terminé haciendo de alguna forma es esto, ¿no? Una mezcla entre una crónica, un perfil y un ensayo, donde la parte ensayística de lo que piensa es a Mar del Plata a través del Dibu. Los diferentes barrios donde él jugó. El primer barrio está cerca de la vieja terminal, y hablar de la vieja terminal de Mar del Plata es entrar en una suerte de equívoco temporal, porque la vieja terminal de Mar del Plata es la nueva terminal de Mar del Plata, es posterior a la que es considerada nueva. O sea, era la histórica terminal de trenes, hoy reconvertida en... Esa es la vieja. Ah, la otra es la que está en el centro. La que está en el centro, claro, que es un paseo, esa que se la llama la vieja, es la nueva. Pero también es pensar que Mar del Plata primero tuvo 2 terminales de tren, o de micro, pero originalmente de tren, y después tuvo un puerto. 50 años después de su fundación tuvo un puerto. Entonces, es pensar una ciudad que está planteada en términos pura y exclusivamente turísticos para la oligarquía y no está pensada en términos laborales, que es una problemática que hoy en día, si uno va a Mar del Plata, se la va a encontrar porque tiene una gran cantidad de desocupación. Entonces, también es pensar que uno de los grandes, digamos, personajes que tiene Mar del Plata, que es el pescador, tardó 50 años en aparecer. No está ligado automáticamente a la fundación de Mar del Plata. Y es pensar también en otra cuestión, que es el primer club de Dibu, está cerca de la terminal y toma sus colores de los trajes de baño ingleses. O sea, ahí tenés un guiño de alguna manera con lo que va a ser el destino de Dibu Martínez. Y también pensar a Dibu Martínez es pensar a quienes hicieron a Mar del Plata y quienes la hicieron conocida. ¿Por qué? Porque quienes construyeron Mar del Plata son personas que no nacieron en el lugar. Fueron tanto Pedro Luro como Peralta Ramos, son todas personas que vinieron de otro lado, llegaron a Mar del Plata, fundaron o empezaron a construir. Pero las personas que hicieron famosa a Mar del Plata nacieron en Mar del Plata y no hicieron prácticamente sus cosas en Mar del Plata. Astor Piazzolla, Guillermo Vilas, que sí llegó a jugar bastante al tenis, pero se hizo famoso fuera, y Dibu Martínez.
Entonces es como pensar cómo el puerto de alguna forma tiene esta cosa de ir y venir constante que retroalimenta a la fundación con hacer conocida a la ciudad. Y es eso a partir de Dibu Martínez. Bueno, todo eso en Semilleros. En Semilleros. Que la preventa salió ayer, la pueden buscar en las redes sociales de Meta Sentidos en Juego, que es la revista que editó. Lo que se presenta el domingo es Ilusión Eterna, que es el tercer libro que editamos con Lástima Nadie Maestro, que plantea de alguna manera, ya desde su propio título, no pensar el Mundial en términos de ser campeones del mundo, sino tratar de hacer todo el recorrido de nuevo. Por eso la idea de la ilusión, ¿no? La ilusión era lo que teníamos antes de que empiece el Mundial. Y la ilusión es esa cosa que creo que mueve mucho más que la alegría. Digo, porque la alegría es algo cuando ya se consumó un determinado hecho y es mucho más efímera. Creo que la ilusión es aquello que tiene que mover o mueve constantemente a las personas a hacer lo que hacen. Y eso fue lo que creo que se generó durante el Mundial. ¿Y la ilusión no se retroalimenta? Una vez, digo, vos podés llegar a un objetivo, ahora la ilusión continúa. Sí, claramente. Por eso digo que me parecía esto porque fue un debate que se armó con el... debe ser muy interesante los debates, discúlpame, muy interesante los debates de Lástima Nadie Maestro. Sí, el título del libro fue peor que el cierre de alianzas el miércoles pasado. Sí, hubo votación, hubo puteada, hubo todo. Hubo conatos de agresión, podríamos decir. Sí, ¿Hubo comunicados en redes sociales o todavía no llegó a tanto? No llegó a haber comunicados en redes sociales. Estamos ahí al borde de la decisión en algún momento. Pero hubo rosca, hubo todo. Ahora, qué prolífero, ¿no? Porque ¿hace cuánto que existe Lástima Nadie? ¿Poco? ¿2 años? No, Lástima Nadie existe hace 6 años y medio. Mirá. Pasa que el primer libro fue lo que nos dio como de alguna manera una cosa de hacer un poco más conocidos. Pero surge en 2017, a mediados de 2017. Entonces, rectifico, en los últimos 2-3 años... En los últimos el primer libro salió realmente prolíferos. El primer libro sale en octubre del 2020, no hace ni 2 años, y fueron en el medio son 2 libros más y 2 revistas. Así que sí, y siempre lo que tratamos igual es no solamente de poder producir, sino de que la producción mantenga una determinada calidad, digamos. A ver, me meto en la polémica y sé que va a ser a fondo. La idea de cultura, la idea de excelencia, ¿es antítesis de popular? No, yo creo que no, porque en primer lugar está mal pensar a la cultura como solamente perteneciente a una determinada clase social, digamos. La cultura es tomar mate, eso es parte de la cultura. No, está claro eso. La cultura no es solo lo culto, digamos. Fontana Rosa es terriblemente popular y es un tipo que tiene una calidad de escritura muy, muy buena. Damián Cifrón es un cineasta popular y es un cineasta de la puta madre. No creo que vaya en detrimento una cosa de la otra. Sí creo que de los dos lados, digamos, o sea, del lado académico, utilizan esa excusa para hablarse a sí mismos solamente. Y del otro lado, quizás de los que... Ay, qué tema que acabas de tocar, Para hablarse a sí mismos. Salí de ahí, maravilla. Y a mí me quedó una polémica, porque Cifrón popular hay veces que depende de la película. Los simuladores es popular. Tiempo de Valientes es popular. Sí. ¿Y Relatos Salvajes? Es las películas más vistas de la historia argentina. Sí, para mí no hay dudas, No me parece que no. Para mí no hay mucha vuelta que darle. Bueno, depende del sentido de que le demos a popular también. En términos de consumo es popular. Una de las películas más vistas de la historia argentina. No, me interesaba el tema anterior, ¿no? Fue la Cifrón. Volvamos al tema de a ver, por ahí, porque hay una idea de que la academia es la que decide, en definitiva, qué está bien, quién está mal en la literatura, y que los pueblos a veces eligen una literatura, en este caso deportiva, que, pero esto no tiene vuelo. Y uno se encuentra... El CONICET tuvo que salir el otro día a quejarse de un chiste. No entender al Tuna es un problema. Me parece que está. Es un claro cuadro de situación, ¿no? Digo, qué bueno que ustedes, desde Qué Lástima, pueden escribir con mucha altura, con mucho vuelo, pero no caer tal vez en ciertos clichés. Bueno, yo para lo que trato de evitar, pero bueno, recién comentaba, ¿no? Que para no repetirme a mí mismo, traté de buscar otra forma de escribir. Bueno, los lugares comunes para mí es yo veo un lugar común y quiero salir corriendo a la hora de escritura.
veo un texto y leo lugares comunes, me quiero morir. O sea, no solo en los míos, ya también a la hora de editar, ese tipo de cuestiones, lugar común me da alergia. Creo, estaba un poco en lo que vos decías recién, creo que esta cosa de tratar de hacer pelear la calidad literaria con lo popular también le sirve a la gente que dice escribir de manera coloquial o popular para no escribir bien. O sea, también eso funciona en los dos polos, funciona como excusa para no hacer bien las cosas. Y ahí nos metemos en una polémica más. ¿A qué llamamos escribir bien en este barrio? Mínimamente, digo, es un tema sensible. Yo he escuchado debates eternos sobre este tema. No, es que es un debate tan eterno como el menotismo-bilardismo, digamos, ¿no? No, o sea, yo creo que está zanjado ya menotismo-bilardismo y no. Mientras exista la lengua castellana va a estar esta cuestión, ¿no? Pero, digo, desde Florida a Boedo, si querés, ¿no? De los grupos literarios que en algunos casos se tiraban con mucha altura, ¿no? Esta cuestión de qué es escribir bien, ¿no? O a dónde llegás con esa escritura. Pero, ¿a qué llamamos escribir bien? En mi caso, escribir bien es mínimamente poder utilizar los signos de puntuación de una forma medianamente correcta, y si los vas a utilizar mal, saber por qué lo estás utilizando mal. O sea, si vas a decir, acá voy a utilizar un punto seguido para cambiarle el ritmo al texto, y sé que esto en términos gramaticales no está bien, bueno, ¿por qué no está bien? Bueno, perfecto, eso ya sería un mínimo camino a la hora de pensarlo. En segundo término, que tenga la capacidad de emocionar. Para mí la buena literatura tiene que tener capacidad de emocionar, que no por eso va a emocionar a todo el mundo de la misma forma. Digo, a mí Borges me emociona y entiendo que a un montón de gente no. Y a su vez entiendo que hay un montón de gente que Florencia Bonelli la emociona y a mí no. Pero uno agarra un libro de Florencia Bonelli y está por lo menos bastante bien escrito. Y después creo que va a entrar mucho ya la cuestión personal para pensar en términos de buena literatura. No, yo creo que es profundamente subjetivo. Pero profundamente subjetivo. A mí hay determinadas metáforas, hay determinadas sentencias que puede tener un texto que a mí me puede volver loco, como el gol de Diego a los ingleses. Y entiendo que otra persona ve eso y dice, y esto es una combinación de palabras que no tiene ninguna clase de sentido. Pero un escritor que creo que, por ejemplo, puede condensar muy bien, sacando los lugares, los que pueden llegar a ser como más renombrados en este sentido, como Soriano, Fontana Rosa. Pero un escritor que para mí es profundamente popular y coloquial, porque a veces se confunde popular con coloquial también. Pero popular y coloquial a la hora de escribir, y con un vuelo literario muy, muy zarpado, es Umberto Costantini. Umberto Costantini tiene una poesía del carajo, un teatro del carajo, muy buenos cuentos, muy buena novela. Es legible para cualquier persona, digamos, o sea, uno no tiene que haber leído un montón para poder entender hacia dónde va. Con esto digo, o sea, puede ser un buen regalo del Día del Padre para alguien que no lee constantemente. Tiene un montón de intertextualidades, tiene un montón de construcción de personajes espectacular, tiene un montón de poesía, y encima las historias están muy bien narradas y son muy llevaderas. Ahí tenés para mí una condensación de un escritor que agarra lo popular y la buena literatura y los choca perfectamente. Ahora, me quedé pensando en algo. ¿Vos querés que yo bardee? Eso es. No estoy buscando eso, por favor. Señor Ríos, usted audite, por favor. No, lo podemos hacer aún más fácil si quieres, ¿eh? Que si nos metemos en el barro, ponemos barro. Ponemos barro acá mismo y hacemos... Yo no tengo problema. Después los chicos lo único que van a decir, boludo, tenías que lo único que hacer vender una ficha y te la pasaste armando quilombo. Me quedé pensando en algo, sobre todo por venir del palo de la música. La literatura tiene un tempo. Así como existe el solfeo, la literatura tiene un tempo. Che, ¿y si el signo de puntuación no es el que necesitas? ¿Y si necesitas otro, por más que la academia diga, y no, y ahí va eso? Y la verdad, por el tempo de la escritura, necesitaba otra cosa. Digo, por esta cuestión del academicismo, de esta cuestión... Va el punto de... O sea, pero para eso, porque también, de nuevo, hay mucha gente que escribe que con esa excusa utiliza mal los signos de puntuación. Por eso decía... En mucha gente sí. Mucha gente no es una excusa. Yo digo, eso sirve mucho como para mí hay que tener cuidado con eso, porque sirve mucho como para efectivamente puntuar mal, sin ninguna clase de sentido. Para eso hay que haber escrito mucho, haber leído mucho, y tomar bastantes decisiones, o sea, saber por qué lo vas a hacer.
En ese sentido, cuando vos decís, ¿por qué digo? Porque la puntuación es la respiración del texto y por ende es la respiración del autor o de la autora. En ese sentido, pensándolo como en términos reales, o sea, de que es efectivamente lo que a la persona le está sucediendo y ahí va un punto y no va una coma, o ahí va un punto y coma y no va un punto, o ahí va un punto y aparte por más de que no fuera, a mí me parece que hay que cagarse en la gramática y hacer básicamente lo que el texto necesita. Digo, Carver, no sé, Raymond Carver, si uno lo piensa en términos de si está bien o mal puntuado, es una persona que te utiliza puntos por todos lados. Al final terminamos hablando de literatura y no de deporte, ¿eh? Qué bárbaro. Está sonando el teléfono, me parece que es la Real Academia Española. ¿Quién atiende? ¿Se puede saber de qué cuadro Decirle que San Martín le manda un saludo. ¿De qué cuadro es hincha usted? El Club Atlético Boca Juniors. De Boca Juniors. Nacido y criado en el barrio La Boca. No lo sabíamos que es vecino de la radiográfica. Sí. ¿Hay algún equipo en el cual te gustaría escribir más allá de Boca Juniors? Que vos digas, mira, por características, este equipo, esta institución tiene algo que a mí me motivaría a escribir. A escribir cualquier, o sea, un libro, a escribir un cuento, a escribir... Lo que te parezca. Y me ha pasado de escribir sobre varios equipos. En su momento escribí mucho sobre Villa Española, un club uruguayo, que estaba en la B, ahora estuvo en primera, ahora está en la B, que era un equipo que le daba mucha bola tanto a la historia, tenían una huerta dentro del club, tenían cada vez que era la Marcha del Silencio, que es como el 24 de marzo de Uruguay, tenían en las camisetas las imágenes de muchos desaparecidos uruguayos, incluso su director deportivo, Agustín Lucas, es un ex defensor uruguayo, poeta, entonces tenía una vuelta de tuerca como club que me resultaba fascinante. Pero después, yo, la verdad que no tengo, soy termo en un montón de cosas, pero que medio que en el fútbol me aburre la discusión terma. Entonces he escrito sobre Lisandro López, ponele, me resulta un tipo fascinante Lisandro López. ¿Cuál de todos? No, te estoy mirando el escudo. Ah, bueno, no, es un campeón del mundo. Claro. No, Lisandro Martínez, disculpen. No, Lisandro López. ¿De Licha? Licha López, sí. Claro, para mí Lisandro, claro. No, Licha López. Para mí Lisandro ya directamente. Entonces, pero cuando él todavía estaba en Racing, he escrito sobre bastantes clubes diferentes y la verdad que no es algo... Sí tengo obviamente con algunas cuestiones con el clásico rival, sí no haría, digamos, pero incluso tengo un cuento en una antología de River. Un cuento publicado. Mirá lo que te digo. ¿Y cómo fue eso? Me escribió el editor, del cual no voy a recordar el nombre, voy a quedar como el orto, pero total vengo quedando como el culo de siempre, así que no hay problema. No tendrías que haberlo citado, era más fácil. Me escribió el editor. No, yo me meto en quilombo solo siempre. No, ya nos dimos cuenta en esta última hora que te encanta meterte en lugares muy extraños y muy profundos aparte. Sí, a mí me gusta meterme en quilombo y ver cómo salgo. Y siempre vemos. De alguna forma salimos. Bueno, me escribió y me dice, mira, estoy haciendo una antología de River. Me gusta cómo escribís. Le digo, mira, pero tenemos un problema. Le digo, yo soy hincha de Boca, no puedo salir en una antología de River. Eso no hay drama, va a estar Dolina, va a estar Sasturain, que también son hincha de Boca. Y bueno, qué sé yo, está bien, bien por ellos. Y me dice, pero no tenés nada. Y le digo, bueno, sí, en realidad tengo un cuento. Le digo, pero no te va a gustar para una antología de River. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque es sobre el descenso. Le digo, está contado como con mucho respeto. Le digo, porque está contado desde el lado de un padre y una hija hincha de River que hablan sobre el partido con Belgrano. Le digo, pero no sé si lo agarro hincha de River, me va a tirar el libro por la cabeza. Dice, no, a ver, pásamelo. Bueno, se lo mando y me dice, che, está buenísimo el texto. Bueno, dale, publicalo, qué sé yo. Y quedé publicado en la antología de River. Juan Stanisi, un placer enorme tenerte hoy en Abrir la Cancha, aquí en Radiográfica. Bueno, ¿estuviste alguna vez aquí? Sí, hice una columna durante un año en un programa llamado La Parte Maldita. Así que año 2021. Sí. En plena pandemia. Una experiencia corta pero muy fructífera que tuvimos aquí en la emisora. Juan, este domingo a partir de las 17 horas en Murillo 557. 957. 957. ¿Cómo estoy hoy, ¿Cómo estoy? Pero si no, buscan La Cultura del Barrio y ahí salta la dire. Misión Ilusión Eterna.
Presentación de Ilusión Eterna, así es, el tercer libro que tenemos publicado con Lástima Nadie Maestro. Gracias, Nehuen, gracias, Carlos, por la invitación. Estuvo muy divertido. Y gracias por este librazo. Gracias por el elogio. Fuego de junio. Gracias por el elogio. Gracias, Juan. Ahí pasó Juan Stanisi, director de Lástima Nadie, maestro